estaba el roto para orinar. No me brinca un sapo de letrina en el pie. Inmediatamente yo salí corriendo. Pero ¿saben lo que pasó? El susto. Yo me oriné encima. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque ese día marcó la historia, el capítulo donde empiezo a odiar a mi papá. Y me cayó todo encima. Me orino, le pega a mi mamá, no hay baño, no sé qué hacer. Un niño de 8 años, levanto a mi hermano y me dice: "Don't worry about it, just change, cámbiate ya". Al otro día era viernes y él le llamaba viernes social. Y él quería introducir su familia a su otra familia. Nosotros a sus hermanos, sus hermanas. Y la manera de hacerlo era con música alta, borrachos, hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Y a las 10 de la noche, mi mamá con sus hijos nos acuesta a dormir. Cuando llega mi papá borracho y le dice: "Negra Rusia, ¿por qué me haces pasar esta vergüenza? Tú eres mi mujer, tú tienes que estar allá afuera con ellos". Y mi mamá le dijo: "No, Mingo, déjame en paz". Cuando mi mamá está acostadita, él la ala, y yo estoy parado en la puerta, él no me está viendo. Cuando yo veo que le rompió su ropa, la tiró al piso y la pateaba, y le decía: "Vístete, negra infeliz". Y yo me le tiré encima con pude. La patada que me dio, yo volé en el aire contra la pared. Ese mismo día, en mi corazón se volvió unos sentimientos que yo nunca había sentido. Sentí tanto odio, tanta falta de una impotencia que no podía hacer nada. Y ahí comenzaron los disgustos familiares, cuando todos los fines de semana el mismo espectáculo. Trató de matarnos en muchas ocasiones borracho, cuando empezaba a girar el volante del carro en la autopista y el carro giraba y nosotros nos dábamos golpe. Y cuando llegó la edad de 9 años, yo le dije a mi mamá: "Mamá, enséñame a manejar, yo soy alto, mira, yo tengo las piernas grandes, yo puedo alcanzar el pedal". Y me dice: "Te voy a enseñar, pero no ahora". Le dije: "I need to learn". Y me dijo, yo le dije: "Yo necesito aprender a manejar". Y él dijo: "¿Pero por qué?". En esta mente ya Dios la estaba preparando para algo que voy a decir ya mismo. Y era que Dios me iba a usar para salvarle la vida a alguien. A la edad de 9 años, mi mamá, ya a escondidas de mi papá, me enseñó a manejar. A los 10 años ya yo era un chofer. A los 11 años yo manejaba y entraba el carro en reversa por toda aquella casa y mi papá nada que sabía. Él estaba dormido cuando mi mamá me daba estas prácticas a mí. La cuestión que a los 11 años mi mamá va a dar a luz de mi hermanita y mi papá borracho tirado atrás. Y ya nos había insultado, ya nos había hablado malo, ya nos había amenazado. ¿Cómo vamos donde él? Nos fuimos calladitos y este que está aquí de 11 años manejó por 35 minutos hasta llegar a aquel hospital y salvarle la vida a mi mamá y a mi hermanita, para la gloria de Dios. Cuando mi hermanita nace, pensamos que iban a cambiar las cosas porque todos queríamos una niña en la casa. Pero que va, mi papá continuaba. A la edad de 15 años nos escapamos. Cuando yo tenía 15 años, yo hice un plan de fuga. Empecé a escribir en una libreta todo lo que yo quería hacer y todo lo que necesitábamos hacer. Y mi mamá decía: no, nos mata. Si nos toma escapándolo, nos mata. Ya mi mamá había caído en ese miedo. Tanto estuve hasta que la convencí diciéndole estas palabras: "Si tú no te vas conmigo, olvídate de mí. Yo me voy, pero yo a esta casa no regresaré. Nunca, nunca, nunca. Yo estoy en serio y yo me voy". Nos fuimos, llegamos a Nueva York. Mi hermano no se quiso venir porque estaba en
grado de high school, ya estaba por graduarse y prefirió quedarse. Nos escapamos mi mamá, mi hermana y yo. Cuando llegué a Nueva York tenía 15 años. Confundí la libertad con el libertinaje. Libertinaje es el que ofrece el mundo. La libertad solo la ofrece Jesucristo. Así que si queremos ser sanados y liberados, solo en Cristo, no fuera de Él. Fuera de Él no hay salvación. Y comencé a confundir una cosa con la otra. El salir de noche, yo pensaba que era libertad. ¿Por qué? Porque mi papá nos tenía encerrado con un candado. A las 6 de la tarde mi papá ponía el candado y nadie podía salir de la casa, ni al patio, ni al patio. Nosotros nunca tuvimos juguetes, nosotros nunca tuvimos cosas nuevas. Yo nunca tuve unas tenis nuevas que mi papá me hubiese comprado. Y todo eso yo empecé a conocer la calle, a trabajar. Desde los 15 años empecé a servir de mesero en Nueva York para poder ganarme los dineritos para comprarme mi ropa. Luego tenía ropa, me iba a la calle. En la calle no me fue muy bien desde que empecé en la escuela. En la escuela conocí lo que eran las drogas, las fiestas. Empecé a usar todo tipo de droga, marihuana, cocaína, pastillas. Empecé a vender esta droga. Mi mamá estaba completamente atónita, no podía creer que su hijo, el que le había dicho escapémonos de este infierno, ahora se había metido a este mundo. Empecé a hacer todo tipo de actividad que era en contra de Dios y en contra de la familia. Me fui de la casa a la edad de 17 años, ya yo no vivía en casa porque empecé a ganar dinero y me pidieron que pagara la renta y yo no tenía cómo pagar porque el dinero lo consumía en drogas. Cuando vine a ver, mi mamá ya se retiraba a Puerto Rico y quedé solo en este país y no tenía más que el apoyo de las malas amistades. Tuve un buen trabajo toda la vida. Nunca, gracias a Dios, tuve que robarle a nadie. Nunca le robé a nadie para las drogas. Comencé a trabajar en Manhattan y ahí tenía un trabajo en un edificio alto. Luego conocí a la jefa, una judía. Ella me hizo pagar las 2 licencias de bienes y raíces y comencé a ganar muchísimo dinero vendiendo casas, vendiendo apartamentos, y mientras más dinero tenía, más me perdía. Andaba en coches como Mercedes-Benz, me ponía ropa de Boss, Giorgio Armani, Calvin Klein, eran los trajes que me ponía para ir a vender estas casas. Detrás de aquel disfraz vivía una persona que no conocía de Dios, una persona que estaba escondiendo su dolor desde niño detrás de las drogas, de aquella máscara. Pasaron los años y me seguía perdiendo. Mi mamá se fue a vivir a Puerto Rico y luego regresa en 1997, que mi hermanita ya tendría 17 años, y la trajo para que la niña estudiara en Estados Unidos. Y ahí me trajo a la universidad. Le tocaba un año de high school y después la universidad. Cuando la trae, comienzan ellas a ir a la iglesia. Mi hermanita iba a hacer la confirmación y mi mamá empieza a traer a la casa un gozo y una alegría que nunca habíamos conocido. Mi mamá comenzó a cantar por la casa cosas que yo nunca la había visto. Yo tengo un gozo en el alma, y hacía su arroz con gandules. Yo tengo un gozo en el alma, gozo. Y yo decía, esta está bien chiflada. Está loca que tiene un gozo en el alma. Claro, la gente del mundo no comprende las cosas de Dios. Yo no comprendía. Yo estaba perdido en el mundo. Y mi mamá, metida en su alegría, en su gozo, comienza a invitarme a la iglesia. Yo dije, not me. Yo no. Pasó el tiempo. Mi mamá continuaba yendo a retiros y su vida comenzó a cambiar. La única música que se oía en casa era música de Dios. Comenzó a alabar y a bendecir a Dios. Mi hermanita también. Y cuando vinieron a ver, ellas estaban ya involucradas dentro del servicio de la iglesia. Mi mamá hacía un montón de empanadas para freírlas y donarlas a la iglesia. Y yo me empecé a meter, decirle,
¿Cómo tú gastas el dinero en esa gente que se vayan a trabajar? Y digo, no te metas, porque este dinero es mío y a Dios hay que darle lo mejor que le tengamos que dar. Y pasó el tiempo y mi mamá una vez me ve llegar a la casa drogado, agarrándome de las paredes. Me dijo, mijito, ve a la iglesia y ya no hagas esas cosas. Yo no voy para ninguna iglesia. Mira, tienes que ir a la iglesia para que Dios te ayude con eso que estás batallando. Mi mamá nunca me dijo que eres un drogadicto. Mi mamá nunca me dijo te tengo asco. Mi mamá nunca me dijo te voy a tirar a la calle. Nada de eso. Mi mamá solo dijo para que Dios te ayude con eso que estás batallando. Ya no me hables de tu Dios, porque tu Dios no existe. No me digas eso. ¿Dónde estaba Dios? ¿A dónde se escondió cuando papá te daba? ¿A dónde estaba cuando tú estabas tirada en el piso ensangrentada? Tu Dios no existe. Y hubo un silencio. Y ella se tiró al suelo y dio 3 cantazos en aquel piso y dijo, mi Dios sí existe. Y ya tú no vas a blasfemar en contra de mi Dios. De hoy en adelante, Pedro Repollé, yo a ti no te hablaré jamás, jamás de mi Dios, porque es como tirarle las perlas a los cerdos. Yo tragué hondo y la miré y no sabía qué contestar. Y él me dijo, pero te lo juro, a Dios sí le voy a hablar de ti, porque te amo, hijo. A Dios le voy a contar que te ayude. Y más nunca mi mamá me volvió a hablar de Dios. Mi mamá tomó sus maletas repentinamente y en una semana se fue de mi casa. Era tanto el dolor y yo no quería por orgullo hablar. Me quedaba callado mientras la veía empacar. Algo dentro de mí decía, no me dejes. Pero los demonios me tenían tan atado. Hermano, yo no tenía un espíritu maligno. Yo tenía una legión de demonios que me tenían amarrado. Había uno que se llamaba lujuria, había uno que se llamaba mentira, había uno que se llamaba pelea, había uno que se llamaba odio, venganza, resentimiento. Yo estaba completamente atado con una momia, sin poderme mover y pedir perdón. No sabía usar la palabra perdóname. Qué linda es historia del hijo pródigo. Hemos venido a sanar, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Pues tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Dice que aquel hijo pródigo se volvió hacia la casa del padre y preparó su discurso. Esto se llama preparar un acto de contrición para hacer una buena confesión delante de Dios. Aquel hombre empezó a prepararse para decirle, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Y en ese momento yo no estaba preparado para dar ese tipo de discurso. Enmudecí y la dejé ir. Se me fue la vida de las manos. Era lo único que tenía bueno a mi lado. Tenía éxito asqueroso del mundo. Tenía 2 casas y un departamento mío que había comprado con el dinero de bienes y raíces. Tenía una camioneta nueva, un Mercedes-Benz, pero dentro de mí había un vacío tan grande que nada lo llenaba. Porque el único que llena sus vacíos se llama Jesucristo. Amén. Y Jesucristo, yo no le había abierto la puerta de mi corazón aún.
Pasó que mi mamá cumplió su promesa y se fue. Y yo me empecé a hundir peor y peor cada vez. En un fin de semana me fui a celebrar el cumpleaños de un amigo. Y cuando yo llegué a la discoteca, yo entré con una mula. Yo tomaba a las muchachas bonitas y le pagaba dinero para que ellas se arreglaran el pelo en el beauty. Llegaban las muchachas con un peinado a la discoteca y no las tocaban. A mí ya me conocían, a mí me habían arrestado, a mí me habían sacado, los bodyguards ya sabían quién yo era. Entonces ella entraba sola, nada que ver conmigo, y la muchacha llevaba toda la droga dentro de su peinado. Luego yo la hacía al baño. En el baño yo le quitaba todo y me lo entraba en los bolsillos. Y ahí yo distribuía droga que nadie tenía. Iba al Canadá y buscaba lo último, droga en líquidos. Para ese entonces eso era lo último. Y lo echaban dentro de los tragos. Y hacía el mismo efecto que las otras drogas. Y cuando veo a mi amigo que cumple años, le digo: tengo lo que a ti te gusta. Y él me miró, dijo: no puede ser. Le dije: sí, tengo de esa droga y yo te la voy a dar porque es tu cumpleaños, pero yo quiero que tú a mí me des lo que yo quiero. Tú tienes en tus bolsillos algo que yo quiero y ya yo no camino con eso. Y él me dijo: ¿qué quieres? Yo dije: cocaína. Y él se metió a los bolsillos su mano, y cuando me lo fue a dar con una cucharita pequeña de plástico, yo hice como para cogerlo todo y me empecé a ir para atrás. Y cuando me empecé a ir para atrás, lo tomé de la cabeza y le dije: help, me muero. Y él me dijo: me había dado una droga que él vendía, que no era cocaína, era un down. Y eso solo se podía ingerir un poquito. Y yo me metí 5 o 6 veces más de lo máximo que se podía meter. Y le dije: dame cocaína. Antes de morir, la cocaína podía que me reversara el efecto. Y él se entra al bolsillo nervioso y me vuelve a dar lo mismo. Y yo de estúpido hice lo mismo. Al piso. Caí en el piso, lo que llaman una sobredosis de droga. Ahí todo el mundo salió corriendo. Me dejaron solo. Hasta él mismo me dejó solo. Le dio una sobredosis y corrieron. Yo no sé si algún día ustedes han estado en coma o en una sobredosis. Uno escucha, pero nada más. No puedes mover ni un dedo, no puedes abrir los ojos, no puedes hablar, pero puedes escuchar. Y yo escuchaba cuando decía: parece que se va a morir. Gente me pisoteaba. La gente estaba tan drogada que no me veía. Hasta que un buen samaritano, yo digo enviado por Jesús, llamó al 911
Me sacaron en camilla de un hospital a un hospital. En el hospital parecía que no respondía al tratamiento. Y estando tirado ahí, un pensamiento llegó a mi cabeza que decía: si algún día estás en problema, llama al Señor que Él te ayudará. Esa era mi mamá. Me decía todas las veces que me iba de la casa: hijito, Dios te bendiga, te favorezca y te acompañe. Y la señal de la cruz en la frente, y me decía: si algún día estás en problema, llama a Dios. Y llegó el momento donde estaba en problema, donde no podía ni abrir los ojos. Hoy entiendo lo que dice las Sagradas Escrituras. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Y yo clamé a Dios, y yo llamé al Dios de mi mamá, porque yo no conocía a Dios. ¿Qué relación tenía yo con Dios? Le dije: Dios de mi mamá, si tú existes, dame una oportunidad. Hermano, para la gloria de Dios, pude abrir los ojos y hoy estoy aquí diciéndole: Jesús es el Señor. Al otro día de haber llegado a la casa, yo fui a una iglesia católica que se llama San Miguel. Y en aquella iglesia católica yo solo fui porque mi mamá iba ahí antes y me decía: ve a la iglesia de San Miguel. Y yo en mi burla decía: ¿para qué? Si es una iglesia católica, está llena de imágenes, ustedes son idólatras. Si voy a una iglesia, voy a una iglesia de verdad. Me decía: es que esta es mi iglesia de verdad. El Espíritu Santo está haciendo cosas grandes dentro de la iglesia, hijo. Y yo, claro, no le creía. Pero como esta vez yo llamé al Dios de mi mamá y el Dios de mi mamá me levantó de esa cama, yo quería ir a la iglesia del Dios de mi mamá para decirle. Y cuando llego a la iglesia del Dios de mi mamá, para poder entrar a aquel lugar, entre la entrada, ven que ahí hay una entrada, detrás de esta pared hay una entradita antes de llegar aquí. Yo estaba ahí y decía: entro. Y había una palabra dulce que decía: entra, que hoy es el día que hizo el Señor. Y había una palabra fea que me llegaba al corazón que me decía: no entres. Si tú entras, se van a dar cuenta: tú fuiste un drogadicto, tú fuiste un mujeriego, tú fuiste un peleón. A ti la gente te detecta. Ahí se va a levantar un profeta y va a decir: vete de aquí, hipócrita. Yo retrocedía porque escuchaba: esa es la voz del diablo. Esa es la voz del diablo que no quiere que ustedes vengan a la iglesia, que ustedes no sirven, que ustedes han sido malos toda la vida. Esa es la voz del diablo. Nunca le hagas caso a esa voz. Dale caso a la voz de Dios que dice: hoy es el día que hizo el Señor. Y yo entre ese entro o no entro, llega por la parte de atrás una viejita puertorriqueña. Y ustedes saben que nosotros tenemos un cantadito cuando hablamos. Yo lo he cambiado para que ustedes sí me entiendan. Si no, es Puerto Rico, yo no hablo así como les estoy hablando a ustedes. Uso ya el cantadito de allá. Y llega la señora con el cantadito de ella y me entra un empujoncito con una señora mayor por la espalda y me dice: nene, entra que nos vamos a perder la misa. Entra que nos vamos a perder los mensajes. Ojo. Y cuando yo caí dentro de la congregación de frente, y allá había una hermana que me dio un abrazo, una hermana colombiana que dijo: hoy es el día que hizo el Señor. Joven, cuando eso era joven, nunca lo olvido, me dio un abrazo y me dice: joven, hoy Dios tiene cosas grandes para ti. Prepárate. Y me sentó en la tercera silla. Al rato llega y me pone una Biblia en la falda. Yo le dije: ¿y esto para qué es? Yo que era tan malcriado. ¿Y esto para qué es? Y me dice: lo que pasa es que Dios un día lo usa a usted con la palabra de Dios. Y ahí me regaló esa Biblia sin conocerme. La hermana Marta y yo luego misionamos juntos. Ella era una profeta. Dios se lo reveló el mismo día que llegué yo a la iglesia.
Pues ahí pasaron cosas muy extrañas y con esto ya voy terminando. Estoy yo sentado, predicando, escuchando la predicación, y había un sacerdote que era el que estaba predicando, y mira lo que hacía el sacerdote. Él estaba acá arriba y el sacerdote yo estaba sentado allá, en aquella esquina de allá, y él miraba hacia acá cuando hablaba, pero sin embargo me señalaba a mí y hacía así. Yo allá, él me señalaba allá, pero miraba para acá. Dios tiene poder de cambiar tu vida. No importa si tú has sido un drogadicto, un mujeriego, un peleón. Hoy Dios puede cambiar tu vida. Y le hacía así con el dedo. Y yo estaba poniéndome bien rabioso. Y yo decía, a este sacerdote se le llegó el día. Cuando se acabe la misa, yo lo voy a envolver en su sotano y le voy a decir, para que no hablen de mí. Porque yo decía que a él lo mandó mi mamá. A él lo mandó mi mamá. Aquí está todo claro. 2 y 2 son 4. Y mi mamá decía, ve a la iglesia de San Miguel. Y ahora vengo a la iglesia de San Miguel y él me grita frente a todo el mundo que yo soy un drogadicto. ¿A qué vine? Ese es el trabajo del diablo. Ustedes sabían que el diablo se le mete a la gente en la mente y le juega con la mente. Santa Teresa, doctora de la iglesia, dice que la mente es la loca de la casa. Así que sigue haciéndole caso a la mente tan de bobo, y ya verás lo que te pasa. Terminas siendo marioneta de Satanás. Nosotros tenemos que hacerle caso a la voz de Dios. Y la voz de Dios aparece aquí. Aquí es que aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Lee la palabra de Dios. Amén. Y aquellos pensamientos feos se fueron desapareciendo cuando el sacerdote hizo esto. Pongan cuidado. Llegó, se arrodilló aquí, abrió la llavecita. Cuando abrió acá, colocó algo blanco sobre algo color oro. ¿De qué estoy hablando? El Santísimo, la Eucaristía sobre la custodia. Custodia es ese pedacito de metal donde se pone la Eucaristía. Y lo levantó en alto y toda rodilla se dobló. Todo el mundo hizo así. Y cuando todo el mundo hizo así, yo me quedé de pie. Y los miré a todos. Idólatras. ¿Cómo se arrodillan delante de una estatua de oro? Que no conocía a mi Dios. No tenía ni idea de lo que era la Eucaristía. Nunca había recibido la Eucaristía, nunca había participado de una misa, nunca había visto un sacerdote hacer esto. Pues qué mal. Yo no me imaginaba que ahí estaba el que podía cambiar mi vida. El sacerdote toma la Eucaristía y comienza a caminar y lo eleva así en alto. Cuando va por la tercera banca, la mujer que estaba ahí sentada cae al suelo, se empieza a revolcar y gritaba, ¡ah! Y yo dije, Paquita, ¿para qué te quiero? Dije, me voy. Se desataron los locos. Mira cómo grita esa. Y yo estoy así. Y ella, ¡ah! Hoy entiendo. ¿Saben cómo se llama eso? Tiene nombre y apellido. Grito de liberación. La señora se estaba liberando. Yo que sabía. Sigue el sacerdote hacia atrás y sigue haciendo su obra Jesús sacramentado, porque es Jesús el que sana. Y la gente sanaba, oraba, y empieza el músico a dejar su salvo Dios. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado. Llévate mi tristeza, Señor,
eso. Y ahí empecé yo a llorar. Yo estaba triste, yo estaba solo. Había vivido 18 años de adicción a las drogas. Había vivido 8 años antes de eso de abuso doméstico, viendo cómo mi papá dejaba a mi mamá vuelta nada en el piso, ensangrentada, cómo los encerraba con un candado. Tenía tanto odio que me refugié en un escape falso, en el sexo, en las drogas, en las discotecas, en la casa de Satanás. Pues me metí en la cueva del lobo, me metí en la casa del infierno para que sanar lo que había vivido 8 años. Me metí en el peor de los sitios, donde no podía salir, donde día tras día trataba de escaparme de aquella falsa, de aquel escape falso, y no podía. Hoy no me voy a meter más droga, miren, ya no tengo dinero, hoy no. Y era el día que más consumía. El diablo te la pone fácil. Cuando tú no tienes, los amigos te la regalan. Él te quiere ver tendido en un piso que no sirve para nada. Pilas y atención a las falsas señales del diablo. No es que tu amigo es chévere, no es que tu amigo es nice, no es que tu amigo es bueno. Yo era el bueno de la discoteca, porque yo era el que regalaba droga. Yo era el demonio número 1, dañándole la vida a familias sin darme cuenta del disparate que hacía. Y cuando aquel músico siguió su canto, yo abrí mis manos bajo las instrucciones de Dios. Aquí hay personas que aún no se han abierto a la presencia de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos, abra tus manos y deje que el Señor se lleve tu tristeza y tu soledad. Y yo lo hice y comencé a llorar. Y de momento caí en cuenta que sí se puede llorar. A la edad de 8 años, mi papá me metió la golpiza de la vida. Y con aquellos puños de aquel hombre grande que trabajaba en construcción, me rompió la nariz, salió la sangre, me rompió la boca y me puso la sangre en los ojos y me decía: bueno, los hombres no lloran, si tú lloras, yo te vuelvo a los pegados. Rápido me compuse y no volví a llorar. Y no solté una lágrima hasta los 33 años, cuando, tocado por el poder de Dios, quedé quebrantado. Y ahí ya se me olvidaron las palabras del diablo y escuché la voz de Dios que me decía: lloras y tienes que llorar, porque eso le hace bien al alma. Cuando oí esa canción lloraba, y era verdad, el alma se vaciaba. Y comencé a entregarle a Dios. Le dije: Señor, te entrego todo lo que no te gusta. Ya yo he escuchado la prédica y miré alrededor y dije: ya no quiero vivir en fornicación, en adulterio, en lujuria. De hoy en adelante, ayúdame, que si tú tienes a una persona para mí, que tú me presentes quién es esa mujer. Y el Señor no me dio a una persona, me regaló la iglesia entera, el sacerdote. Amén. Y pasó que después de ahí miré alrededor y dije: Señor, me gusta mucho esa música. De ahora en adelante, que mis oídos solo escuchen música de Dios. Hermanos, han pasado 21 años y para la gloria de Dios yo no he dejado de oír música de Dios. Jamás en la vida he vuelto a oír esa porquería del mundo. Dios cambió mis oídos, los consagró para Dios. Faltaba algo de entregarle a Dios y eran las drogas. No sabía cómo deshacerme de las drogas. Le dije: Señor, si está en tu santa voluntad, quítame esto, pero déjame un poquito, que con eso yo no le hago daño a nadie. Qué ignorancia, lo que es no conocer a Dios. Yo no conocía a Dios.
Por eso esa oración tan estúpida y tan falta de fe. Hoy he entendido que el que confía en Dios jamás quedará defraudado. Amén. Ese día llega el sacerdote desde atrás, me coloca a Jesús Eucaristía en el pecho y comienzo yo a gritar. Y gritaba. Hoy entiendo, yo también estaba siendo sanado y liberado. Y cuando dejé de gritar, que volví en sí, el sacerdote dijo una palabra firme. Yo soy Jesús, dice el Señor. Él me tenía la Eucaristía aquí. Yo soy Jesús, dice el Señor. Y te voy a dar todo el amor que tu Padre nunca te dio, porque yo soy Jesús. Y voy a sanar todas las adicciones que tú no puedes dejar. Y en ese momento me elevé, mi cuerpo se elevó y rodó por la banca y no volví a abrir los ojos. ¿De qué estoy hablando? Un descanso en el Espíritu Santo. Nunca se burle cuando una persona se cae en el Espíritu. Dios lo está operando. Hermanos, aquí estoy 21 años limpio de toda adicción, de toda maldición del diablo, de todo lo que tenía que ver con el mundo, la carne y el demonio. Libre de todo eso por ese bendito descanso que me dio Jesús a través del poder de la Eucaristía. Eso se llama una experiencia personal con Jesús sacramentado. Dios sana, y cuando sana, sana para siempre. Nunca fui a un programa de rehabilitación, nunca tuve que ir a consejería. Mi consejero fue el Santísimo por todos los años de mi vida. No he dejado un solo día de mi vida sin estar delante de Jesús sacramentado. Ahí cambió mi vida. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? No puedes solo venir a un retiro. Aquí llenamos el tanque de la gasolina, pero ponte a correr a ver si la gasolina no se acaba. Si tienes carro eléctrico, cárgalo. No da más de 300 millas. Se le acaba la carga también. Necesitas volverlo a cargar. ¿Por qué no cargar el Espíritu con el santísimo poder del Espíritu Santo? Amén. Tenemos que llegar a la iglesia. Pongámonos de pie.